Sí, buenas tardes, apreciados cibernautas desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Estamos transmitiendo en vivo desde la izquierda humanista. El día de hoy quiero comentarles a nuestro auditorio que hemos cambiado el formato y en lo sucesivo estaremos abordando temas de personajes históricos y de contenido político sobre la realidad social. La historia se debe entender como una disciplina que nos permite comprender el pasado y su influencia en el presente y futuro. A través del estudio de los eventos pasados, podemos conocer los procesos que han dado forma a la humanidad y a las diferentes sociedades a lo largo de nuestros tiempos. Iniciamos nuestro programa agradeciendo a mis compañeros panelistas, disculpen por el resbalón, al psicólogo Alfredo Caterville Leiva, él es comentarista político. Gracias, Alfredo. Saludos. Sí. Al exopolitólogo Marco Antonio Castellanos. Muchas gracias. Y también un saludo a nuestro amigo el ingeniero Cuberto Sánchez, que es especialista en temas en ejército, que estará en unos minutos con nosotros. Su servidor, Sandy Mariño Lara, en la conducción. El tema de hoy es Tomás Garrido Canaval, vida y su legado histórico. Por el contenido del personaje, queremos dejar claro que este es un programa que no pretende influir sobre el pensamiento de quienes nos escuchan. Vamos a hablar sobre el personaje histórico. Para dar una introducción, tendríamos que entender quién fue Tomás Garrido Canaval. Desde 1919 a 1934, un hombre fuerte dominó Tabasco. Hombre que impulsó la educación racionalista y el progreso, combatió el alcoholismo y aplicó una política anticlerical sin parangón en el resto del país. En esa era garridista, se decretó que los sacerdotes solo podían ejercer si estaban casados, entre otros muchos requisitos. Por si fuera poco, en ese entonces los integrantes de la Liga Central de Resistencia, que pertenecían a un partido socialista radical, cuyos integrantes serían conocidos después como camisas rojas. ¿Es correcto, Alfredo Caterville? Sí. Sí. ¿Qué podrías tú agregar para dar continuidad Bueno, a la introducción? Tomás Garrido Canaval es un exponente de la izquierda radical en México. Decimos la izquierda radical porque él fue un hombre muy destacado. Él, a pesar de haber nacido en Chiapas, fue 3 veces gobernador de manera interrumpida, es decir, no continua, 3 veces gobernador de Tabasco. Y tuvo un interinato en Yucatán de unos cuantos días. Era un hombre muy destacado, muy querido. Sin embargo, él, al ser un exponente de la izquierda radical, fue también conocido por algunos excesos que cometió, rayando en la intolerancia. Como lo decía mi compañero Sandy Mariño, él fundó el grupo de las camisas rojas. Era un grupo con una línea represora, porque él, que entendía el socialismo de esa manera, para empezar, tuvo una ruptura tajante con la iglesia y prohibió, así, no recomendó, él prohibió que los paterfamilias registraran a sus hijos con nombres del calendario gregoriano o del calendario salesiano. Él obligó a los padres a que registraran a sus hijos con nombres de Lenin, con nombres de Vladimir, con nombres de Trotsky, y de esa manera veíamos en los ranchos, en los pueblos, en los municipios de Tabasco, niños con ese tipo de nombres, porque el gobernador, de una o de otra forma, influyó
para que fueran registrados con esos nombres. Nombres raros, unos se oyen bien, hacen rima con el apellido español. Sin embargo, esa fue una característica de Tomás. Un personaje Garrido también intolerante, ¿no? Y, sí, intolerante, porque la función de los camisas rojas era precisamente vigilar que las ordenanzas férreas de Tomás Garrido Caraval se cumplieran. Era un grupo élite, era un grupo represor, los camisas rojas. Pero también tuvo cosas muy buenas, porque él era un hombre bien intencionado. De ahí la preferencia que encontró para ser gobernador 3 periodos separados uno del otro, no fueron continuos, porque él fundó, por ejemplo, una granja para señoritas allí en Villahermosa, a un lado de la laguna, esa laguna muy famosa de Villahermosa, creo que se llama la Laguna de las Ilusiones. Ahí abunda el pejelagarto, desde esa época había. Entonces, las señoritas que eran inscritas en ese lugar, era un internado, aprendieron a jugar básquetbol, aprendieron a nadar, aprendieron manualidades, aprendieron poesía, aprendieron actuación. O sea, él tenía la mejor intención en el ámbito educativo para superar el nivel de todos los habitantes de Tabasco. Sí, es un hombre de mucha controversia, hablar sí. de Garrido Caraval, ¿no? A nuestro compañero Marco Antonio Castellano hay algo que me han preguntado. Esa medida radical en contra de los creyentes religiosos benefició a ese Estado laico. Una pregunta, ¿no? Sí. Gracias, Sandy. Sí, compañeras, compañeros, lo que pasa, y ya lo ha dejado entrever Capdeville y tú también, Sandy, hay una lucha de contradicciones en ese momento histórico entre el obregonismo y la iglesia. Recordemos que los ganadores de la Revolución Mexicana son los generales del norte. Estamos hablando de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Francisco J. Mújica, entre otros. Ellos ganan la revolución, derrotan al carrancismo. Y esto es precisamente el escenario. Es una polarización entre la izquierda callista, obregonista, y en ese momento ya más bien, bueno, también con la gran influencia de Calles, pero todavía con Obregón, y las reticencias y las intromisiones de la Iglesia Católica conservadora. Ese es el escenario. Obreganismo y callismo contra el conservadurismo de la Iglesia Católica. Esas contradicciones se polarizan y nace un conflicto en el que también propició, tuvo su protagonismo la Iglesia Católica. Recordemos que el movimiento cristero es un movimiento propiciado por la Iglesia Católica. Entonces, no nada más es excesos de un lado, sino de los otros. Y también la intromisión de la Iglesia Católica en la política global es algo irrefutable. Hay demasiados ejemplos en la historia de la humanidad de los abusos y de las guerras religiosas que propició la Iglesia Católica. Entonces es una reacción natural del obregonismo en ese momento, lo que vino a suceder, y pues queda el antecedente ahí presente todo el tiempo del juarismo, de la desamortización de los bienes eclesiásticos, de las leyes de reforma que están plasmadas en la Constitución. Desde entonces, la separación del Estado de la Iglesia. Y es rango constitucional la libertad de culto en México. Pero también, bueno, pues hay que reconocer esas intromisiones en la vida política de la Iglesia que se dieron en su momento, ¿no?
Pero sí, lo que creo que hay que rescatar del obregonismo, del callismo y de Tomás Garrido Canaval es el antidogmatismo. Las democracias no son dogmáticas. Lo dice claramente Michelangelo Bovero, teórico de la democracia. Dice, no existen las democracias confesionales. La democracia es esencialmente laica. A confesional, así se dice. Totalmente. Igual, la ciencia, y aquí viene el análisis científico, el análisis del materialismo histórico científico. ¿Cuál es? Que ya no existen, que una de las grandes aportaciones de la modernidad es el antidogmatismo. No hay, queridos compañeros y compañeras, verdades absolutas. Pero también ese equilibrio se alcanza con el otro gran aporte de la democracia moderna, que es la tolerancia. Entonces, esto es el legado del obreganismo, del callismo y, por supuesto, de Tomás Garrido Canaval. He dicho. Muy bien, muy interesante tu comentario, Marco Antonio Castellanos. Para aquellos que nos están escuchando, estamos hablando sobre Tomás Garrido Canaval. Él fue un personaje, y lo decía acertadamente el psicólogo Alfredo Capdeville, fue 3 veces gobernador del estado de Tabasco, y también fue gobernador interino por 45 días de Yucatán, ¿eh? O sea que tenía una gran influencia en el sur del país. Quiero comentarles también a los cibernautas que Garrido Canaval estuvo también en el gobierno. Habla la historia que también formó parte del gabinete del general Lázaro Cárdenas. Como un antecedente histórico, quiero comentar de que él muere en 1943 en Estados Unidos, lo que fue en Los Ángeles, víctima de cáncer de los huesos. Eso es de lo que se sabe. Tuvo una terminal muy lamentable, pero aporta mucho a la educación racional, pero sí también se desaprueba también su exceso, su radicalismo en contra de los pueblos creyentes, de las costumbres. Ese fue el licenciado Garrido Canaval, era abogado también. Si bien es cierto, organizó reformas dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, él fue más conocido por sus medidas radicales, por haber dirigido una política autoritaria basada en el anticatolicismo. Ese es conocido, Garrido Canaval. Le agradezco también la presencia al ingeniero Cudberto Sánchez, también nos está mandando. Estamos hablando, ingeniero Cudberto, el tema ya lo conoces, sobre el licenciado Garrido Canaval como un personaje de la historia, sin el ánimo de influir o de cambiar la opinión de quienes nos están gritando. ¿Alguna opinión en lo especial? Si nos gustaría tu comentario, ingeniero. Pues nada más que Tomás Garrido Canaval se circunscribe a la época en que llegan al poder los sonorenses. Llega de la Huerta, llega Plutarco Elías Calles, llega Álvaro Obregón. Ellos los 3 venían de la cuestión de la educación y dieron mucho impulso a la educación. Plutarco Elías Calles, en su toma de protesta, dice: construiremos 1000 escuelas al año. No las acabó, pero sí dejó gran cantidad, y fueron cientos de escuelas rurales y de oficios. Estas escuelas rurales y de oficios le permiten posteriormente a Lázaro Cárdenas, que para mí, a mi parecer, fue alumno y el mejor alumno de Plutarco Elías Calles, le permite fundar con Wilfrido Massieu el Politécnico Nacional. Y digo esto porque Plutarco Elías Calles
él no era el gobernante en ese momento, pero sí era el maximato. Cuando los estudiantes de la Universidad de México piden la autonomía, no solo se les concede libertad de cátedra, libertad de autonomía en manejo de sus presupuestos, sino que el Estado se restringe de intervenir en instalaciones universitarias. Vean la grandeza de militares que lo que dicen, no podemos entrar en una universidad, no podemos mancillar ese territorio. Cosa muy diferente a un engendro que posteriormente, en 1968, sí invade Ciudad Universitaria y sí atenta contra los estudiantes. Ahí vemos la diferencia de los dos crisoles, muy diferentes el producto, de una persona que ve por el nacionalismo del país y piensan en darle a la Universidad Nacional Autónoma de México aquella autonomía para que de ahí salgan los administradores y gobernantes del México moderno. De ahí han salido todos. Bueno, la gran mayoría. Solamente hay unos renegados como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Zedillo, que es producto de Politécnico, que dicen que ellos son de Yale, que son de Harvard. Eso no es cierto. Su alma mater de ellos fue la UNAM. Y si reniegan de su alma mater, bueno, son carne propicia para vender a la patria. De ahí viene la formación de esos execrables individuos que pues tuvieron que ser mencionados en esta opinión. Otro asunto que tenemos que ver es que en la modernización del país, Plutarco Elías Calles en su maximato se crea la Comisión Nacional Bancaria, se crea el Banco Ejidal y en su mandato se construye la carretera México-Acapulco. O sea, así como ahorita hablamos del Tren Maya, ahí se hablaba de la carretera México-Acapulco. Eso es para que este periodo del que Tomás Garrido Canaval fue parte integrante y activa de ese grupo, fueron unos nacionalistas revolucionarios que recomiendo que ampliemos el conocimiento acerca de ellos. Muchas gracias. Gracias, el ingeniero Roberto Sánchez, por sus opiniones. Me quedé en los temas que manejaba aquí el psicólogo Alfredo Cardervin. Nos quedamos sobre las camisas rojas, y si portamos hoy camisas rojas es pura coincidencia, Alfredo, así que sí, no crean que venimos haciendo alusión, ¿no?, a lo que fueron las camisas rojas de la época del garridismo. No es cierto, ¿no? No estamos haciendo apología. Fíjate, me llama la atención todo lo que se dice sobre esa época garridista. Se habla que los camisas rojas organizaban asambleas culturales en todas las plazas públicas, donde se leían discursos o poemas contra la religión y se quemaban imágenes religiosas. Es más, en los templos fueron derribados y convertidos en escuelas. Ese era el radicalismo de Tomás Garrido Canaval. Se prohibió también el uso de cruzos sobre las tumbas. Las fiestas religiosas fueron sustituidas por ferias regionales. Se cambió la nomenclatura fanática de todos los pueblos de Tabasco por nombres de héroes, lo que tú comentabas, Alfredo, maestros, libertadores locales, artistas y sabios. O sea, no se les permitía ponerle los nombres a nuestros hijos sobre santos, ¿eh? Eso de veras es un acontecimiento. Yo no conozco en otro estado que haya pasado eso. ¿Qué puedes tú ahondar un poquito más sobre esa historia? Sí, aquí se trata de un ateo radical que llega al gobierno y si llega en una forma muy impositiva a prohibir nombres del calendario gregoriano, nombre de Guadalupe, de José, de Jesús, de María y muchos otros nombres femeninos y masculinos relacionados con la religión católica, prohibidos. Incluso ese grupo de los camisas rojas era represor, eran los que quemaban los santos en las iglesias. Era un ateísmo exagerado también, porque existen muchos científicos de altísimo nivel, ateos, que
tienen ese ateísmo sustentado en la ciencia, en los estudios científicos muy profundos, los han ido alejando de la concepción teológica. Y esos nunca han quemado un santo, ni mucho menos. Y desde un punto de vista turístico, cultural, cuando van a otro país, entran a las iglesias de distintas religiones sin sentir el más mínimo odio. Sin embargo, cuando este ateísmo es extremo, pues ocurren estas situaciones como lo que ocurría en Tabasco. Obligaba a los sacerdotes a casarse y obligaba a los padres de familia a registrar a sus hijos con nombres de rusos, de revolucionarios, de científicos rusos. Ahora, esa es una forma de expresión de la izquierda, pero la izquierda, como otros movimientos sociales y políticos, surgen una evolución, van sufriendo cambios cuantitativos y cualitativos que las hacen distintos en un momento a otro posterior. Es decir, los cambios y el desarrollo de esas ideologías son graduales. En cambio, Garrido Canaval llega a irrumpir en el estado de Tabasco en una cultura muy cargada hacia la religión. Él llega a romper de tajo con esa cultura religiosa y pues trajo algunas inconformidades. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que por algún motivo también le dio simpatía con la ciudadanía, porque él era impulsor de la educación científica sin tener ningún matiz religioso. Él era un hombre que deseaba lo mejor para los jóvenes, para la juventud. Les decía yo en mi anterior participación que fundó una escuela para señoritas, un internado. Ahí aprendían básquetbol, natación, aprendían a nadar ahí en la Laguna de las Ilusiones de Villahermosa. Comían peje lagarto todos los días, aprendieron a pescar, aprendían manualidades, artesanías, aprendieron actuación, teatro, declamación. Esas muchachas salieron con un alto nivel cultural de esa escuela. O sea, Garrido Canaval era un hombre que era favorecedor de la ciencia, del arte, de la cultura y completamente divorciado de la religión. Fue reelecto, volvió a ser gobernador en otras 2 ocasiones y de haber sido odiado nunca lo hubieran aceptado, siempre hubiera quedado en último lugar y no, fue reelecto. Y no conformes con eso, a pesar de que él nació en Catazajá, Chiapas, él fue a ejercer un interinato de unos días en Yucatán. O sea, lo reclamaban en otros estados porque reconocían su calidad política de hombre, de gobernante de mano dura, pero que veían desde lejos, desde otro estado, veían los beneficios que se habían obtenido en Tabasco. Todos sabemos, quienes hemos estudiado la historia, que la izquierda evoluciona y los cambios son más lentos. Cuando ya se llega a un salto social del capitalismo al socialismo, pues sí, ahí ya es a través de la lucha armada, ahí ya es a través de la confrontación de proletarios y burgueses, pero eso no era lo que ocurría en Tabasco. Ahí él irrumpió, él fue disruptivo, llegó e instaló ese sistema de gobierno muy a su estilo y pues tuvo buenos resultados, aunque ya con el tiempo, después de sus 3 gobiernos, ya nadie ha seguido su ejemplo, ya nadie siguió con ese tipo de gobierno y ahorita solamente quedó como un hombre ilustre de la historia por lo destacado en la educación. Incluso por mucho tiempo al estado de Tabasco se le consideró que era de los más cultos del país, porque él enfatizó mucho en la educación, en la alta calidad de la educación, cosa que otros pasaban por alto. Entonces, tuvo claroscuros, pero sí fue un representante de la izquierda radical, es lo que les puedo decir. Sí, muy, muy interesante. Efectivamente,
hablar de Tabasco con grandes características, como por ejemplo, todavía en Tabasco dicen que es uno de los estados en donde hay más nombres de filósofos, de artistas, que en otros estados. O sea, sí se impuso eso en esos tiempos. Esa es una de las... No ha podido entrar incluso el conservadurismo ahí en el estado de Tabasco. El PAN no tiene incluso injerencia política. Eso es un ejemplo muy claro también de que Tabasco es un estado propio, ¿sí? Con origen, con raíces, ¿no? Además, Tabasco vio nacer al mejor presidente de los tiempos modernos de México, Claro. Andrés Manuel López Obrador, tabasqueño. Estoy de acuerdo, tabasqueño. A ver, Jarocho tabasqueño. nuestro amigo Marcos. Marcos. Sí, muchas gracias, Andy. Bueno, a ver, compañeras, compañeros, en un escenario de conflicto y de choque ideológico, es natural que se den extremismos. Son el resultado de este choque, de esta polarización de los extremos, que se da el extremismo de la Iglesia Católica con el extremismo de Garrido Canabal. Es el peligro de los extremismos ideológicos. Lo que produce esta cuestión de extrema ideologización es la represión de ambos lados, tanto de uno como del otro lado. Ahí están los ejemplos en la historia de todas las represiones y de todas las guerras religiosas que propició la Iglesia Católica. Y por el otro lado, pues también tendríamos que señalar muchos ejemplos también históricos. Pues es lo que pasó. Por eso la importancia del humanismo, de la izquierda humanista. ¿Qué es lo que significa a este programa? La izquierda humanista, el humanismo del presidente López Obrador, que ahora continuará nuestra presidenta Sheinbaum. Ese humanismo nos lleva precisamente a lo axiológico, a lo valorativo, a elevar el espíritu con los valores y principios. Esa es la solución a los extremismos ideológicos. Por eso yo quisiera decir hoy, y lo digo con toda responsabilidad, que para mí el humanismo, más que una ideología, es un ideario. Es el ideario de Andrés Manuel López Obrador, que retoma todo el proceso de las anteriores transformaciones. Estamos hablando de la cuarta transformación con López Obrador. Por eso creo que más que una ideología, el humanismo, y esto lo digo con toda responsabilidad, el humanismo es una filosofía, porque la filosofía política, es el reino de los valores, es el reino y el universo de los principios, y eso es lo que hace grande una nación, sus valores, su educación y sus principios. He dicho. Muy bien, Marco, ahora que tocas aspectos relacionados al humanismo, quiero nada más informarles a nuestro auditorio de que hemos cambiado el formato de este programa. Somos ya desde la izquierda humanista. Ya tenemos una simbología también, ¿verdad, Alfredo? Sí. Elaborada por el maestro, que tiene mucho sentido, ya está en la página, ya está en el canal también. El día de hoy, este es un nuevo episodio, es la segunda parte de nuestros programas, ya no hay programas electorales, vamos a hablar sobre temas de la historia del país. Probablemente invitemos a algunos amigos que son profesionales en algunos temas, pero va a ser el contenido posterior de este programa. Le vamos a dar continuidad todos los sábados con la colaboración de mis grandes amigos panelistas, Marcos, el psicólogo Cadervin, del ingeniero Cuthberto y quienes se vayan agregando. Vamos a ir haciendo algunas conclusiones en relación al personaje de hoy.
invitándolos también para que nos ayuden a compartir este programa de gran interés histórico, lo compartan, lo puedan transmitir a sus amistades, a las juventudes principalmente, que conozcan de la historia. Bueno, vamos a dar 2 minutos a cada uno de nuestros panelistas, concluimos y pasamos después a un tema que yo quiero sugerirles. Alfredo Capdeville. Muy bien. Bueno, para terminar, quiero decirles que el ser ateo, como Garrido Canaval, pues es producto de una identificación con los principios científicos. Llegan al extremo de decir que la fe en la religión es lo que la razón en la ciencia, o sea, opuestos completamente. Que el que cree a ciegas, tiene fe, y que el que sabe, pues sabe por la lectura, por la investigación. Bueno, contraponen la iglesia con la ciencia. Y así, de hecho, fue el inicio del humanismo. Divorcian al hombre como parte de un ser divino que fue hecho a semejanza de su imagen, del cuerpo de un ser divino, y dicen, no, el hombre es el centro del universo. El hombre no viene de un Dios, sino que el Dios es inventado por el hombre. Dice, y el hombre, el ser humano, es el centro del universo y él es el que puede transformarlo todo. O sea, es cuando viene ya el desarrollo del humanismo. Humanistas históricos tradicionales reconocidos, pues el mismo Dante Alighieri, el creador de la Divina Comedia, y es el precursor de una serie de ideas dentro del ámbito de la filosofía. Estaba el Giovanni Boccaccio, estaba Francesco, bueno, varios italianos, porque esta nació en Italia. Y el humanismo nació en Italia y se extendió por toda Europa. Y posteriormente fue tomando distintos matices. El humanismo básicamente subraya las libertades, subraya el derecho, los derechos humanos, la educación, el apoyo irrestricto a la ciencia, la separación del Dios. Viene a marcar un parteaguas en dejar a un lado la religión como que es la creadora del hombre y llega a ser el que se identifica con la ciencia, con el estudio, con lo materialista. El hecho de que se les llame humanismo es precisamente porque están a favor de la vida, de la humanidad, de todo lo que le hace bien a la humanidad, la educación. Están a favor de la naturaleza, están a favor de la unidad del hombre, están a favor de la paz. Eso es lo que identifica al humanismo. Este humanismo evoluciona y aquí en México un hombre destacado que todos conocemos, todos los mexicanos lo conocemos, está muy identificado con el humanismo. Él es un hombre que ha estudiado muchísimo la historia, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, y muchos de los preceptos que identifican a la política de Andrés Manuel López Obrador están basados en el humanismo. Algunos despistados decían, no, López Obrador es comunista, y él se encargaba de desmentirlos, dice, yo no soy comunista, yo soy humanista, y por supuesto que es opuesto al comunismo. El comunismo es una dictadura y el humanismo pues está a favor de la paz, a favor de las libertades, de los derechos humanos. Todo lo contrario, respeto a los derechos humanos, a la unidad, a las relaciones de los seres humanos de distintas nacionalidades, de distintas lenguas,
la tolerancia. Es decir, Andrés Manuel López Obrador aplicó en sus 6 años de gobierno en México el humanismo y le dio excelentes resultados, tan buenos resultados que en la pasada elección todos sabemos que una compañera del mismo movimiento de Andrés Manuel, que es la doctora Claudia Sheinbaum, tuvo 37 millones de votos a su favor, que la convierten en la primera presidenta de México, y ella es, por supuesto, de corte humanista, como Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Alfredo Capdeville. Gracias. 2 minutos para Marcos. Sí, gracias, compañeras, compañeros. Está claro que la modernidad supera a la edad antigua, que todo lo radicaba en la fe o en Dios, y ahora la modernidad se significa por el reino de la razón. Pero la ciencia enfrenta no solamente en las religiones esas reminiscencias hostiles del pasado, sino que además el nuevo peligro está en la ideología. La ciencia está impregnada de ideología. Los clásicos lo avisoraban, pero el tema actual de que la ciencia está impregnada de ideología o de los abusos de la ideología es nuevo. Nace con el estructuralismo de Kuhn, de Karl Popper, de Feyerabend y de Evert Lakatos. Bueno, eso es lo último que hay en la ciencia, separar a la ciencia de la ideología, de los extremos y de los peligros de la ideología. Por eso repito, es mejor hablar de ideario que de ideología. Ideario porque tiene que ver además con una connotación educacional definitiva y prioritaria en el momento que vive la humanidad actualmente. Entonces, sí, los peligros no solamente están de un lado, digamos, de la Iglesia Católica, sino también están en los extremos de la ideología. Ya vimos cómo el compañero Capdeville muy acertadamente habló de esos claroscuros, de esos extremismos. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar polarizar, conflictuar los eventos que se van dando. Y para eso tenemos que tener un humanismo como el que propone López Obrador y Sheinbaum, que seguramente llevará a cabo también aquí en Veracruz la ingeniero Nahlen, nuestra actual gobernadora electa. Entonces, ese es el tema, luchar contra los extremos y evitar que la ideología nos dañe, que nos lleve a los extremos. No, la ideología debe de funcionar como un ideario, he dicho. Gracias, Marcos. Siempre acertado tu comentario. El ingeniero Cuthberto Sánchez, tiene usted 2 minutos, vamos a concluir el programa. Pues únicamente para resaltar que después del periodo postrevolucionario, que ya empieza la vida civil, se basa esto en la educación. La educación que fue promovida, como les comento, por aquellos que detentaban el poder y venían de ese ramo. Ellos comprendieron que la única forma en que se puede superar el pueblo mexicano es mediante la educación. Por eso es que en una medida que tiende a fomentarla, existen las becas Benito Juárez, existe la construcción de nuevas universidades del bienestar, que yo quisiera que por favor no haya alguien que las critique, absténganse de criticar. En todo caso, si existe una nueva escuela, una universidad, den su punto de vista, cómo mejorar, cómo podemos elevar ese nivel de esa universidad, cómo podemos colaborar, pero no podemos criticar jamás la expansión de la educación. Y esto es algo que nos da la base para que podamos adentrarnos
en las teorías filosóficas y en el pensamiento de grandes pensadores, como es Juan Jacobo Rousseau, con su contrato social, que nos menciona que el pueblo con sus gobernantes establecen un contrato. El gobernante gobernará y de acuerdo a su desempeño será lo que recoja de ese contrato. En este caso, Andrés Manuel López Obrador cumplió y con creces. Y esto nos lo demuestra que los 33 millones que él obtuvo se volvieron 37 millones. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando tuvo que pagar su parte, pagó con su voto. Eso es, en esencia, lo que está sucediendo en el país. No es milagro, no es adoctrinamiento, no es represión, sino el hecho de que se ha establecido una relación pueblo-gobierno única como no se había dado antes. Y esto es gracias a las políticas humanistas de Andrés Manuel López Obrador, y que nuestra compañera Claudia Sheinbaum seguirá adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, general Roberto. Gracias también a los panelistas por su gran aportación, sus conocimientos históricos. Este programa pretende ser un foro de análisis político. Vamos a estar continuamente cada semana hablando sobre temas de actualidad. Vamos a tocar personajes, recibimos algunas propuestas. Si ustedes tienen alguna propuesta sobre un tema en específico, sobre un personaje de controversia a nivel nacional o mundial, podemos estudiarlo y podemos dar un comentario al respecto. Mándenos sus sugerencias. Estamos desde la izquierda humanista informándoles que ya casi somos más de 250,000 visualizaciones que han tenido todos nuestros programas. La verdad que sí, es de mucho interés. Comentarles también de que es el único programa en el estado de Veracruz, desde la izquierda humanista. Les agradezco a los panelistas, Sandy, les agradezco al auditorio. Te hago un paréntesis. Así, adelante. Hay personajes como Henry Maynard Keynes que propicia las políticas de protección al pueblo. Él habla de lo que ahora malamente le señalan de populismo. Él abate con sus políticas públicas la depresión de Estados Unidos en 1929, y aun cuando sea un personaje surgido del sistema capitalista, son personajes que han aportado grandes cosas, y habrá ignorantes ahora que las políticas de Henry Maynard Keynes las tachen de comunismo, pero lo hacen por ignorancia. Y estamos dispuestos a que entren todos los personajes que puedan ser analizados y hayan hecho alguna obra en pro de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Cuthberto. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a nuestros cibernautas. Nos vemos la próxima semana desde la izquierda humanista. Gracias. Oye, lo que ocurrió hoy por el mercado Plaza del Sol. No, un choque. A ver, por favor. ¿Se fue?